pues esta serie sobre el evangelismo, sobre lo importante de evangelizar, de ir a ser discípulos, etcétera. Y yo quiero que me acompañes a Hechos, capítulo 1, para comenzar esta palabra. Versículo 8. Hechos 1, 8. Vamos a ponernos un poquito en el contexto. Básicamente lo que está ocurriendo en este instante, Jesús resucitó, ya lleva caminando cerca de 40 días con sus discípulos, enseñándole las cosas del reino. Jesús, en los evangelios vemos cómo Jesús aparece y desaparece con los diferentes apóstoles, les prepara hasta un pescado, come con ellos. Y después llega el momento en que los lleva al monte de los olivos y dice que Jesús asciende al Padre. Los discípulos están a nada, ahora sí, de quedarse sin Jesús. Ya habían probado más o menos lo que era esa experiencia cuando Jesús estuvo muerto 3 días, pero resucitó y estuvo con ellos 40 días más. Pero aquí Jesús ya glorificado, Jesús ya resucitado, va a ascender al cielo y entonces Jesús le suelta. Yo puse aquí, antes de reunirse con su Padre, Jesús les deja la clave para un evangelismo efectivo. Tú quieres ser un evangelista efectivo, tú quieres ser alguien que sale a la calle, que se para en las plazas, que se para a predicar el mensaje y que la gente lo recibe y el Espíritu Santo se mueve y la gente es salva por obra del Espíritu Santo. Aquí el Señor nos revela ese secreto y dice en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La condición más importante para ser un testigo fiel de Jesús es ser lleno del Espíritu Santo. Tú no puedes ser un testigo fiel de Jesús y llevar a cabo un ministerio, por más pequeño pueda parecerse, porque ningún ministerio es pequeño. Ningún ministerio es pequeño para Dios, todos los ministerios son grandes: el que cuida niños, el que barre, el que pone sillas, el que desinfecta las sillas, la alabanza, el que predica la palabra. Todo eso es de sumo valor ante los ojos de Dios. Pero si tú quieres ser efectivo en tu ministerio y en tu vida, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Aquí teníamos unos apóstoles que, imagínate, o sea, ponte en los zapatos de estos hombres. Acabas de estar 40 días con Dios, acabas de estar 40 días con Jesús resucitado. Tú viste y todo Jerusalén y toda la gente vio cómo Jesús murió, pero a ellos se les apareció y a ellos les enseñó cosas del reino de Dios que no vienen en las escrituras. No sabemos exactamente qué les enseñó Jesús en esos 40 días, pero imagínate eso, estos hombres estaban cargados de energía, decían: ya quiero ir a predicar que Jesús resucitó de los muertos, ya quiero ir a decirles a todos que Jesús está vivo y que Jesús es Rey y que Jesús es Dios. Y ellos listos, les dice Jesús: ¿saben algo? Con todas esas ganas que ustedes tienen de predicar y de ir y hacer discípulos, hay una cosa muy importante. Antes de todo, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles tenían un fuego en su corazón de correr y dar a conocer el nombre de Jesús, pero el Señor los confronta con su realidad. Ellos ya se sentían listos, decían: ¿qué más nos falta? Ya estuvimos 40 días en el intensivo de Jesús. O sea, ahorita tenemos institutos bíblicos, y tenemos intensivos bíblicos. Ven y prepárate en un verano y regresa a tu iglesia y haz el cambio. Pero estos hombres tuvieron el intensivo más importante de la historia, 40 días con Jesús resucitado. Y Jesús decía: ok, puedo ver cómo en sus corazones hay un fuego y hay un clamor por salir y predicar este mensaje, pero antes que nada tienen que llenarse del Espíritu Santo. Estos hombres, de repente Jesús los para en seco y entonces las palabras de Jesús empezaron a hacer eco en la cabeza de los apóstoles. Los apóstoles entendieron esto cuando estas palabras hicieron eco con lo que Jesús había hablado en Mateo 28. Acompáñame a Mateo 28. Y dice: y Jesús se acercó, en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras empezaron a hacer eco en la cabeza y en los corazones de los apóstoles. Pero el Señor tenía que decirles una clave muy importante: ustedes todavía no están listos. Por más que nos sintamos listos para hacer algo, si el Espíritu Santo no nos llena, y si el Espíritu Santo no nos capacita, y si el Espíritu Santo no nos comisiona, no estamos listos. Si ustedes no permanecen en mí, todas las cosas que vienen se los van a comer. El ministerio, la carga, la persecución, las cárceles se van a quebrar. Pero si ustedes permanecen en mí, entonces van a ser efectivos en todas las áreas de su vida. Me encanta porque dice, da mucho fruto. No dice que da un fruto, dice que da mucho fruto. Entonces, si tú quieres ser un buen esposo, no puedes solo, tienes que permanecer en Jesús. Tú quieres ser una buena mamá, tienes que permanecer en Jesús. Quieres ser un buen hijo, tienes que permanecer en Jesús. Quieres ser un buen trabajador, tienes que permanecer en Jesús. Eso en nuestra vida cotidiana. Imagínate cuánto más en el ministerio. Todos estamos llamados a un ministerio, y hoy quiero dar un testimonio, gloria a Dios. Mi hermana y mi mamá alabando conmigo en un tiempo de alabanza. ¿Cuándo íbamos a ver eso? Pero Dios lo hizo. Las promesas de Dios son fieles, y así va a ser. Y yo sé que aquí vamos a tener después 3, 4 grupos de alabanza que van a permanecer en Jesús para llevar fruto. Entonces, estas cosas Jesús está hablando a los apóstoles, preparándolos para el ministerio más importante de su vida, llevar a cabo la gran comisión. Hoy tú y yo estamos aquí sentados un domingo escuchando la palabra porque estos 12 hombres supieron permanecer en la vid y llevaron mucho fruto. Si estos hombres se hubieran separado de Jesús, hubieran dejado de permanecer en él, no sé dónde estaríamos ahorita, pero estos hombres aprendieron bien la lección. Y fíjate, regresemos a Hechos 1, Hechos capítulo 1, versículo 14. Fíjate, aquí ya Jesús se va, vienen unos ángeles y les dan una lección de escatología directamente del cielo a estos hombres. Y después fíjate cómo reaccionan los apóstoles cuando Jesús les dice esto. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, estos hombres reaccionaron de una manera. Estamos en Hechos 1:14, Hechos 1:14, y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jesús les dice, ustedes no van a poder ser mis testigos hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Y se va. No les dijo cómo ser llenos, no les dijo qué esperar, no les dijo en tantos días, dijo en unos pocos días recibirán el Espíritu Santo, pero ellos no sabían qué hacer para llenarse y recibir al Espíritu Santo. Y estos hombres muy sabiamente reaccionaron de la manera correcta. Dice que todos estaban perseverando unánimes en dos cosas importantes: en la oración y en el ruego. La palabra griega original para oración es proseuche, que significa alabanza, adoración o oración dirigida a Dios. Y ruego es la palabra griega original disis, que es intercesión, súplica y búsqueda. Dos cosas importantes. ¿Qué estaban haciendo? Alabando e intercediendo. ¿Y qué hacemos nosotros en la casa de oración? Alabamos e intercedemos. Y yo lo que les quiero hablar hoy, el fin de este mensaje, es enseñarles y mostrarles cómo el cuarto de oración es fundamental para llevar a cabo la gran comisión. Una casa de oración para mí es lo más importante para llevar a cabo la gran comisión.
Y estos hombres nos lo mostraron. Estos hombres dijeron, ok, Jesús me dijo que me calmara. Yo ya estoy listo, lleno de fuego para llevar el mensaje. Pero bueno, Él me dijo que me calmara y que esperara algo. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a poner a orar y me voy a poner a alabar y me voy a poner a interceder. Me voy a meter en el lugar secreto a llenarme del Padre. Me encanta cómo estos hombres, estas dos actividades se volvieron el pilar de la vida de estos discípulos. Estos apóstoles no entendían la vida ministerial sin estas dos cosas. Cuando nuestra vida está sustentada en pasar tiempo en intimidad con Dios, es entonces cuando nos volvemos eficaces en nuestra vida ministerial. Cuando tú y yo nos enfocamos en pasar tiempo en intimidad con Cristo, con el Espíritu Santo, estudiando la palabra, cantando la palabra, meditando en la palabra, declarando la palabra, entonces cuando somos llenos del Espíritu Santo, y entonces podemos salir y ser efectivos y trastornar este mundo. Y me encanta porque ¿qué dice la palabra? Llénense del Espíritu Santo, les dice el apóstol Pablo, dice que cantando salmos y canciones espirituales. O sea, él le dice, si quieren llenar del Espíritu Santo, pónganse a cantar la palabra. Agarra una guitarra, agarra un piano, agarra lo que tengas a la mano, agarra tu Biblia y ponte a cantar. Métete en el cuarto de oración y métete y siéntate a los pies de Cristo. Llénate de Él. Y ahora me recuerda un poco a lo que prediqué la última vez que estuve con ustedes, María y Marta. ¿Cuál de las dos mujeres fue eficaz en lo que le tocó hacer? María. ¿Por qué? Porque María permanecía sentada a los pies de Cristo mientras Marta andaba haciendo un chorro de cosas, nada más por hacer. Y si tú quieres salir a evangelizar, nada más por evangelizar, te vas a perder y vas a frustrarte porque no vas a ver la respuesta de Dios, porque no te estás llenando de Él. Y eso es importante, eso es muy importante. Hay veces que queremos hacer un montón de cosas en la iglesia, aún en nuestras vidas, pero no rendimos porque estamos tan distraídos con tantas cosas que hemos olvidado lo que dice Jesús. Una cosa tiene María y esta no le se la ha quitada, la más importante. Una cosa, ¿qué decía David? Una cosa he pedido a Jehová, que me permita estar en su templo y ver su hermosura. Y David era un hombre ocupado, era un hombre sumamente ocupado, pero David sabía que el secreto de su ministerio era estar en presencia de Dios y llenarse de Dios, y el éxito de David consistía en una cosa, en saberse amado por Dios y en saber que él era un amante de Dios. Esa es tu máxima virtud. Tu máxima virtud es conocerte amado por Cristo y ser que tú amas a Dios. ¿Te acuerdas por qué? Cuando después de que Pedro niega a Jesús, viene Jesús, les hace un pescadito a las brasas y le dice, a ver Pedro, ahora sí vamos a platicar tú y yo. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí Señor, te amo, papá. Pedro, ¿me amas? Sí, papá. Pedro, ¿me amas? Hasta que sí Señor, tú sabes que te amo. Dice, entonces, en ese momento Pedro fue restaurado. Porque entonces Pedro le dijo, Jesús tuvo que vencer toda la acusación del enemigo. Imagínate, este hombre había negado a Jesús. Y este hombre, imagínate, yo me imagino que estaba delante de Jesús con vergüenza, con pena de ni siquiera poderlo ver a los ojos. Y le dice, a ver, vamos a callar todas esas voces de acusación del enemigo que te están diciendo que ya me traicionaste, que no hay perdón para ti. Vamos a callar todo eso. ¿Me amas? Y pum, sí te amo. Y ahí va, ¿me amas? Hasta que dices, tú sabes que te amo. Dice, entonces tú ya sabes que me amas y tú sabes que te amo. Entonces has sido restaurado y puedes comenzar a ser el apóstol que después predicó y 3,000 personas se convirtieron. Porque su identidad fue restaurada en un amante de Dios y en alguien amado por Dios. Eso es importante. Y luego, estas perseverancias en la oración y el ruego desencadenó algo muy importante. Desencadenó el momento más importante en la historia del mundo. Acompáñame a Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Otra vez vemos, unánimes juntos. ¿Qué estaban haciendo unánimes juntos? Según Hechos 1:14, orando, alabando e intercediendo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó
toda la casa donde estaban sentados. Estos hombres se quedaron perseverando en la oración, en la intercesión y en la alabanza, unánimes juntos, y de repente de la nada, ¡pum!, llega el Espíritu Santo y los llena. Lo que Jesús les había dicho pasó sin ellos estar esperando. Ellos no sabían que había un viento recio y que iba a aparecer un fuego. Ellos estaban orando y estaban intercediendo. Tú quieres un avivamiento, ponte a orar y a interceder. Si tú en verdad lo que buscas es un avivamiento no puede existir sin oración e intercesión. Es imposible, no va a pasar. Y hay mucha gente, yo conozco mucha gente que me dicen, oye Carlos, ¿cuál es tu razón de existir? Y yo les digo, mi razón de existir es construirle a Dios una casa de oración. ¿Tú sabes cuál es tu propósito en esta vida? Hay que preguntárselo al Señor. Digo, yo quiero levantar una casa de oración, un lugar donde Dios sea conocido por todos y todos los hombres conozcan de Dios. Un lugar donde Dios sea exaltado día y noche, levantar incienso. Eso es lo que yo quiero hacer. Y me dijo una vez uno, uy, ¿y a poco nomás te vas a quedar orando? Hay que salir. Y ese tipo de personas no entienden nada. Orando, y me dice, orando y orando, pero también con el mazo dando. Gente que no entiende la gran comisión. Ellos quieren andar como loquitos sin llenarse de Jesús. Son gente que quiere andar, y hay gente que está apasionada por Cristo y que los pones en una plaza y predican la palabra, pero son gente que son efectiva, porque tú pregúntales a esos grandes evangelistas de la historia, ¿tú qué haces? ¿Cuál es tu secreto? Paso horas orando, paso horas metido en la palabra. No es nomás, me levanté con ganas y voy y lo hago, porque necesitamos ser enviados, necesitamos ser hombres y mujeres apostólicos. Apóstolos es enviado. Si tú no estás enviado, si tú no estás lleno, no vas a poder llevar a cabo la obra del Señor en tu vida. Por más que te esfuerces, va a ser un esfuerzo carnal, que la carne, que produce la carne, produce muerte. Pero cuando tú te metes en el Espíritu Santo, produces vida. Y dice, fíjate lo que dice, dice aquí en versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y empezamos a ver cómo empieza un discurso de Pedro, y me encanta aquí como dice de versículo, está bien largo este capítulo. Fíjate lo que dice en el versículo 41 de Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, este hombre, digo, una predicación donde se te conviertan 3,000 personas, eso es efectividad en el ministerio. Digo, yo la verdad siempre que platico con el pastor, digo, es que yo predico la palabra y no se convierten. Pero que un vato se pare y les aviente un mensaje y que 3,000 personas se conviertan, y no solo que se conviertan, sino que en este ratito se bautizaron. O sea, dijeron, oye, ya recibí al Señor, pero qué rollo, bautízame. Hace poquito el miércoles tuvimos bautizos en San Nicolás, y era gente que tenía 4, 5, 6 meses en la iglesia, unos hasta años y no se habían bautizado. Pero estos hombres, la convicción del Espíritu Santo penetró tan fuerte en sus vidas que dijeron, me tengo que bautizar. Y ahora en los bautizos cristianos nos bautizamos y nos tomamos fotos y aquí bautizándome. Pero ahí en Hechos capítulo 2 tú te bautizabas y saliendo del agua te agarraba un soldado romano y vámonos, te mueres. ¿Sí me entiendes? Tú te bautizabas en el tiempo de los Hechos y era ponerte un blanco grandote de mátame. Soy cristiano. Hay persecución, estás bautizado, quiere decir que sigues a Cristo, te voy a matar. Pero ahora lo hacemos bien light, nos tomamos fotos y llevamos panquecitos y te invito a mi bautizo. Y yo he visto gente que se bautiza y ya ni siquiera cristiana es, porque hemos devaluado tanto lo que es el bautismo y lo que es la palabra y lo que son las cosas de Dios.
Pero en cambio yo conozco, he visto testimonios de gente que ahorita está en Afganistán, que dice, estamos ahorita como locos, no podemos dejar de bautizar. Tenemos 6, 7, 8 horas diarias bautizando, porque la gente se está convirtiendo, porque hay avivamiento en el Medio Oriente, donde la iglesia está más apestada, donde los talibanes saben que eres cristiano y te matan. Ahí es donde ahorita hay avivamiento. Y yo le decía a un camarada que anda allá, le digo, oye, pues estoy orando que Dios te guarde. Y me dice, deja de orar eso y manda y ora por avivamiento. Robbie Dawkins, ¿te acuerdas? Un señor, el gordito. Me dice, deja de orar por mi seguridad y ora que el Espíritu Santo te mande más avivamiento. Deja de orar por mi seguridad y ora que el Espíritu Santo mande avivamiento. Dice, nosotros estamos listos para morir en cualquier momento, pero se está pasando algo totalmente importante aquí, que el Espíritu Santo está trayendo gente a Cristo, pero las noticias no te lo muestran porque es la iglesia subterránea. Pero esos hombres, dice, nosotros no nos podemos, él me decía, nosotros como hombres no podemos darnos el lujo ni siquiera de voltear a ver mal a una mujer, porque sabemos que por ahí puede entrar el enemigo, y si entra el enemigo en este momento a nuestra comunidad, significa que nos cachan y nos matan. Están viviendo en un nivel de santidad y en un nivel de pureza y en un nivel de intimidad que se está viendo reflejada en su ministerio. Se están llenando de Cristo para llevar a cabo el ministerio que Dios les dio. No es nada más voy a salir a predicar. Llénense, vengan al cuarto de oración, siéntense, canten la palabra, oren la palabra, intercedan, llénense de intimidad, como dice el pastor Mariano Senegual. Hay que cultivar aceite para llevarlo, porque hay una promesa en la palabra que dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero dice, en los postreros días, hablando de los últimos días, conforme tú y yo nos acerquemos más al regreso de Cristo, el Espíritu Santo se va a empezar a mover de maneras que ni tú y yo podemos imaginarnos. El libro de los Hechos se va a quedar chiquito. Pero cuando el Espíritu Santo venga, aquellas personas que ahorita están muy duras de convertirse, van a ser convertidas por la obra del Espíritu Santo y van a venir a las iglesias. Y yo la otra vez estábamos comiendo en casa del pastor Alan, de Amistad de Saltillo, y yo les decía una cosa, va a venir un avivamiento y el Espíritu Santo se va a derramar de una manera que ni siquiera podemos imaginar, que gente que antes estaba tan dura de su corazón y de su mente, que van a tener el encuentro con el Espíritu Santo, van a ser salvos y van a venir a la iglesia, y la iglesia no va a estar lista para discipularlos, porque no nos estamos llenando de Cristo. En los últimos tiempos, imagínate que Dios derrame su Espíritu Santo, que lo va a hacer, y de repente toda la comunidad del arco iris venga a Cristo. Hombres y mujeres que han vivido 15, 20 años en una identidad que el diablo les metió, que han mutilado sus cuerpos con problemas muy específicos, vienen y te cuentan su vida, te rompes, no vas a saber qué decirles. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, puedes discipular gente. Van a venir drogadictos, van a venir alcohólicos, van a venir mujeres que han vivido lo peor de lo peor, van a venir mujeres abusadas, van a venir niños abusados sexualmente. Y la iglesia está lista para recibirlos. ¿Están llenos del Espíritu Santo para recibir esa gente? No, personalmente yo lo reconozco, yo no. Pero todos los días me meto a orar y me meto a la palabra y digo, Dios, prepárame para ese día, porque esta iglesia se va a llenar y se va a quedar cortito el espacio, y Dios tiene que empezar a hacer una obra en nosotros y empezar a prepararnos para ese día. Y sabes algo, muchas de las promesas que no hemos visto cumplidas en Cielos Abiertos es porque el liderazgo de Cielos Abiertos no se ha puesto las pilas. Y no se lo está diciendo el pastor. ¿Sabes por qué Dios quiere? Yo quiero mandar miles de almas a Cielos Abiertos, pero se va a volver loco el pastor. Hoy comenzamos la alabanza y nada más éramos 3 personas. ¿Cómo va a mandar Dios un avivamiento si ni siquiera podemos llegar temprano? ¿Cómo va a mandar Dios un avivamiento si no venimos a los estudios? ¿Cómo vamos a sostener un avivamiento? Porque este lugar se va a quedar chiquito
Y tú vas a tener que abrir tu casa para recibir gente, pero no quieres abrir una célula. Entonces somos tan hipócritas orando e intercediendo por un avivamiento, pero no estamos haciendo nuestra parte. Entonces hay que llenarnos de Jesús. Quiero que vamos a ver la vida de un hombre de Dios para empezar a terminar. Hechos capítulo 13, por favor. Hechos capítulo 13, versículo 2. Y aquí lo que está sucediendo es que el apóstol Pablo va a empezar su ministerio. El hombre que más impacto tuvo en esos tiempos bíblicos va a comenzar su ministerio. El hombre que dijo con toda seguridad, inspirado por el Espíritu Santo: he llenado todo Asia Menor de Cristo. 3,000 kilómetros desde la actual Croacia hasta la actual África, el apóstol Pablo dijo: yo lo llené de Cristo. Levantó iglesias, escribió cartas, hizo milagros, locura total. ¿Y sabes cómo se preparó este hombre para su ministerio? Vamos a Hechos 13 y dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Vamos a hacer una pausa chiquita. El apóstol Pablo, para prepararse para su gran ministerio, se fue a poner sillas a la iglesia de Antioquía durante 14 años. Se fue a poner sillas, vamos a ponerlo así, porque desde que Pablo se convierte hasta Hechos capítulo 13, pasaron más o menos entre 15 años. Aunque tú nomás hagas así la hojita, hay un tiempo ahí de 15 años. Y Pablo lo que fue a hacer fue a prepararse, pero no fue a predicar. Él no fue a levantar iglesias. Él dice en Gálatas capítulo 1 que él fue a servir a la iglesia y dice: y entonces el evangelio que les predico no es por parte de hombres, sino por revelación de Jesucristo. O sea, este vato, esa palabra no quiere decir ni más ni menos que Jesús se le aparecía a Pablo y le decía y le enseñaba. O sea, ese nivel de pesadez traía este vato. Pero ese hombre, no, ese vato era el que recibía a la gente en la iglesia. Bienvenido a la iglesia de Antioquía, te esperábamos. Él fue a servir. Tú quieres ser un hombre preparado para el evangelio, ponte a servir en tu iglesia local. ¿Quieres hacer una gran obra en tu vida? Dios quiere hacer algo contigo, primero te va a poner a servir. Y es mejor doblar las manitas y venir a servir a que Dios te ponga a servir. El pastor Claudio Freyson, ¿alguien sabe quién es Claudio Freyson? Uno de los gigantes del evangelio en Argentina y en todo el mundo. Ese hombre dice que cuando le dieron el título de pastor, dice, su primer trabajo fue limpiar baños. Y estuvo limpiando baños muchos años. Y ahorita, ¿dónde está? Dios te ha dado un ministerio, ponte a servir primero. Aquí no hay estrellitas de recibí llamado y no. A ensuciarnos las manitas. Porque ahorita anda mucho la famita de me heredan la iglesia de mi amigo y comienzo siendo pastor ya con una congregación bien bonita, en una plaza comercial, con aire acondicionado, 3 reuniones, un grupo de alabanza, una consola, los últimos instrumentos. Eso no es apostólico y eso no es sacerdotal. Hay que mancharse las manos. Y fíjate lo que dice: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y fíjate qué dice el versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué estaban haciendo estos hombres en la iglesia? Ministrando al Señor. Si tú ves la palabra griega original de ministrar, es adorando al Señor. Estos hombres estaban adorando, estaban metidos en la palabra y en la oración. Y en ese momento, en esos años de preparación, de repente un día el Espíritu Santo dijo: hey, a esos 2 hombres que yo ya les había dicho hace 15 años que iban a ser apóstoles, ya están listos, ya se llenaron de mí. Y entonces el apóstol Pablo salió a hacer su primer viaje misionero, donde revolucionó todo el medio, todo África y todo donde fue. Sí fue África, ¿no? Bueno, esas partes de Asia Menor.
Pero el apóstol Pablo se preparó de tal manera que él tuvo que llenarse de Dios antes de hacer su ministerio. ¿Qué tuvo que hacer Moisés 40 años en el desierto para ir y liberar al pueblo? Llenarse de Dios. ¿Qué tuvo que hacer David 15 años en el desierto metiéndose en cuevas para ser el rey de Israel? Llenarse de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Abraham para ser el padre de la fe? Llenarse de Dios. Esto tú lo puedes encontrar en toda la palabra. El mismo Señor Jesucristo, 30 años duró orando y ayunando y ministrando. Jesús tuvo que estar, yo imagino a Jesús todos los días, Padre, ya es el momento. 15 años, 20 años, ya es el momento. 29 años, ya es el momento. 30 años, ya es el momento, ya es el momento. Pero Jesús tuvo que meterse en la presencia de Dios para discernir el tiempo en el que su ministerio iba a comenzar de parte de su Padre. 30 años le costaron a Jesús 3 años de ministerio. Pero fue eficaz, claro que fue eficaz. Se llenó del Espíritu Santo. Antes de comenzar su ministerio vino el Espíritu Santo y reposó sobre él. Fue llevado ¿a dónde? Al desierto. ¿Y qué dice la palabra en Lucas 4? Y regresó en el poder del Espíritu Santo. Y ahí agárrate porque comenzó lo bueno. Pablo era el hombre más calificado para predicar el evangelio. En Gálatas 1:14, no voy a ir ahí por el tiempo, pero anótele. Gálatas 1:14, él te dice, ¿sabes algo? Y en Filipenses 3:4-6, él empieza a dar su currículum. Y dice, mira, en cuanto a judío de judíos, de la tribu de Benjamín, fariseo, en cuanto a doctrina, fariseo. Y dice, en cuanto al cumplimiento de la ley, impecable. O sea, este vato traía el doctorado, el postdoctorado sobre la ley y los profetas y te conocía la palabra y era el teólogo de teólogos. Pero Dios le dijo, ¿sabes algo, Pablo? No me sirves así. Te tengo que meter 15 años en la iglesia de Antioquía y en el desierto del Arabá para que entonces tú puedas salir y predicar. Tienes todo, Pablo, pero te falta una cosa, llenarte de mí. Podemos tener todo, pero si no estamos llenos de Cristo y del Espíritu Santo, no vamos a ser eficaces para nada. ¿Puedes ayudar con la guitarra tú? Y para terminar, acompáñame a Mateo 9. No. Mateo 9:36. Bueno, desde el 35. Y dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, efectividad ministerial. 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Antes de la gran comisión de Mateo 28, hubo otra gran comisión antes. Y le dijo, ustedes van a ir a ser discípulos, pero antes rueguen al Padre. Y rogar al Padre significa métanse en el lugar secreto, métanse en la oración, métanse en el ayuno, métanse en la alabanza, llénense tanto de Dios que cuando salgan van a vaciar todo eso que Dios ha puesto en ustedes y entonces van a transformar el mundo, que a donde vayan van a ser trastornadores. Pero la gran comisión no puede ser cumplida sin antes rogar al Padre. Y rogar es intimidad, cultivar aceite, llenarnos del Espíritu Santo para salir y hacer la obra del Señor Jesús. Tenemos que llenarnos. La casa de oración en Cielos Abiertos está funcionando. Vamos a venir y vamos a llenar los sets y que se abran más horas y que se abran más días hasta que aquí sea un horno de adoración y alabanza 24/7, donde la gente venga a prepararse, a llenarse del Espíritu Santo, a cantar la palabra
y después de prepararse aquí, ir a sus iglesias y abrir otras casas de oración y preparar a otros para que otras casas de oración sean abiertas y llenar el mundo de hornos de oración, porque dice la Escritura que en los últimos tiempos va a haber un clamor en las islas, en las playas, en los valles, que va a decir: gloria al que justo es. Apocalipsis capítulo 14, el Señor Jesucristo parado sobre el monte de Sión con 144,000 judíos cantando un cántico nuevo que solo ellos conocen. Porque la guerra de los últimos tiempos se va a librar con alabanza, se va a librar con gloria de Dios derramada en grupos, cantando y ministrando la palabra. Seamos entendidos en los tiempos. Estos son los tiempos de venir y llenarnos de Cristo Jesús. Estos son los tiempos de venir al cuarto de oración y sentarnos a los pies de Cristo. Estos son los tiempos, porque vienen tiempos difíciles donde la persecución va a aumentar, donde van a empezar a pasar dinámicas que no vamos a comprender porque no nos hemos sentado a los pies del Maestro. Levantémonos en oración, levantémonos en clamor, para que Dios haga su obra. Llenémonos de Dios, cantemos himnos y salmos, cantemos la palabra, meditemos en la palabra, para ser efectivos y hacer la obra de Dios. Cumplamos la gran comisión de rogar al Padre y meternos en su presencia para cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos.